Ya. Grabemos, compartamos eso. Bien, entonces estábamos, estoy grabando ya, ¿no? Sí, está grabando. Bueno, estábamos aquí. A ver. Aquí estaba yo. Bien, habíamos entonces hablado de la derivada direccional. Habíamos dado la definición, de hecho. Ya hablamos latamente de derivadas parciales y del concepto de diferenciabilidad. Vimos el resultado importante que indicaba que si era diferenciable, qué significaba ser diferenciable. Esto, cuadro rojo, aquí está el gradiente. Si esto ocurría, para que fuera la función diferenciable tenía que primero que poder calcular el gradiente, o sea, tenían que existir estos tipos. Calculábamos el gradiente, formábamos el producto punto, calculábamos ese límite, si ese límite daba 0, era diferenciable la función. ¿Qué más hacíamos? Bueno, si es diferenciable es continua, eso es lo que queríamos como motivación. Cuando hablemos del plano tangente vamos a justificar por qué esta noción de diferenciabilidad nos entrega el equivalente en varias variables de la recta tangente en una, y bueno, algunos ejemplos de funciones diferenciables, de funciones que no son diferenciables también. Por ejemplo, que estamos planteando ahí, en un punto, si es diferenciable es continua, y llegamos a un resultado muy importante que nos ahorraba calcular límites. Cuando las derivadas parciales eran continuas, la función era diferenciable en el punto, y las derivadas parciales existen y son continuas, entonces la función es diferenciable en ese punto. Es un buen resultado, la demostración es un poco larga. Si las derivadas parciales existían y son continuas en todo el dominio, la función se dice de clase C1. Este lenguaje lo vamos a ocupar fuertemente. También se anota así. No lo olvidé mencionarlo, lo voy a mencionar ahora. Se anota F pertenece a algo así, C1 de D. Bueno, teníamos un ejemplo de una función que era continua, que no era diferenciable, ya se había establecido anteriormente, y que habíamos quedado en la derivada direccional. Bueno, la derivada direccional es un límite. Es el límite de ese cociente, voy a hacer un poco más grande, ahí. Es el límite, la derivada direccional de la función en un punto, en una dirección, y la dirección se considera siempre como un vector unitario. Si no era unitario, lo teníamos que normalizar, ¿sí? Ese es el límite que aparece ahí. Fijarse que x0 más hd es el vector, la suma de esos dos vectores. X0 más hd, h es un número real, estamos tomando el límite cuando h tiende a 0 de esa diferencia. Y lo interesante, que lo que permitía la interpretación, es que si el vector d era un canónico, esta definición es justamente la de la derivada parcial. Por lo tanto, la derivada direccional generaliza las derivadas parciales. De hecho, las derivadas parciales son derivadas direccionales en unas direcciones bien concretas, que son las direcciones canónicas, los vectores canónicos. Habíamos hablado de la interpretación, vamos a comentar eso pronto, pero estamos recordando algunas cosas. Habíamos visto una definición, o sea, el cálculo de la derivada direccional usando la definición. Vamos a volver a este punto cuando veamos el problema. Para una función concreta, en un punto concreto, en una dirección concreta, formamos esta expresión que está acá, la voy a volver a destacar, y tomamos el límite cuando h tiende a 0. En este caso, x0 más hd es la expresión que está ahí, y esta es ese límite. Es un límite de variable real. Lo que tiene que quedar es una expresión, una función, un número, que es el número que aparece ahí. El cálculo del límite, en este caso, no es difícil y da 4/5. Ahí hemos usado la definición para calcular la derivada direccional. El resultado notable es el que viene a continuación. Una manera eficiente y rápida de calcular la derivada direccional es la siguiente. Si la función es diferenciable en el punto, entonces, sea cual sea la dirección que consideres, la derivada direccional se calcula como el gradiente punto, el gradiente de la función en el punto, producto punto con la dirección. Bueno, y nosotros aquí dábamos una idea de la demostración. Una idea de la demostración era formar
¿qué pasa si nosotros formamos este x0 más h menos f de x0 menos... Nosotros queremos que este sea el límite, bueno, formamos el límite con esa expresión, y resulta que cuando h tiende a 0, el límite de la izquierda tiende a 0, porque es diferenciable la función. ¿Mm? Entonces llegamos a que la diferenciabilidad se ocupa al tomar el límite. Se concluye que el límite existe siempre y es dada por la expresión gradiente punto la dirección. Bueno, aquí vimos un ejemplo en tres variables. La definición la hemos dado para cualquier cantidad de variables, funciones reales, o sea, a valores reales. Si tomaba la función f de x que ahí aparece y tomaba el punto 1 menos 1, 1, me interesa formar el gradiente. El gradiente es el vector de coordenadas, las derivadas parciales, derivadas respecto a x, a y y a z. Evaluamos el gradiente en el vector 1 menos 1, 1. Aquí está, es 1 menos 1, 1. No sé por qué le puse un 0, 1 aquí. Aquí hay un error de tipeo que no corregí, parece, ¿no? 1 menos 1. No, sí está bien, está bien. 1 menos 2, 2. ¿Correcto? Y después vamos a calcular el producto punto del vector 1 menos 2, 2, que es el gradiente punto la dirección, pero la dirección es, recordar siempre que es un vector unitario. Ese vector unitario lo construimos a partir del dato. ¿Cuál es el dato? Dice en la dirección del vector u, que está encerrado en azul. Aquí construimos el vector unitario. Ese es el que vamos a ocupar para hacer el cálculo. Ahí está. Y después hacemos el cálculo, el producto punto del gradiente con el vector unitario da ese número que está ahí. Ese es la derivada direccional. Bueno, habíamos hablado de una interpretación geométrica de las derivadas. La interpretación, si nosotros consideramos una función de R2 a R, y por lo tanto hablamos de la gráfica de la función, la derivada parcial, no, generalmente lo entregan en la dirección dada, te dan la dirección, ¿sí? Generalmente nos dan la dirección. A veces nos piden, dada la función, dado el punto, cómo debe ser la dirección para que ocurra algo. Aquí hay muchos juegos del gato y ratona, es decir, mira, en esta igualdad, la consulta que hace su compañero es, si quiero calcular la derivada direccional, ¿me tienen que dar de? Sí, pero puede que hay problemas del tipo, te doy este dato, te doy la fórmula y te digo cuánto vale la derivada direccional. Suponte que la derivada direccional vale 5. Y la pregunta es, encuentra la dirección para que la derivada sea 5, por ejemplo. ¿Ya? Yo no voy a poder jugar con D, tú dices D tiene coordenadas, dependiendo de dónde estás trabajando, cuya suma de los cuadrados es 1, ocupa que es unitario, y tienes que empezar a jugar ahí de alguna manera, ¿no? Hay problemas bien particulares en los cuales tú puedes, pero en general, si te piden la derivada direccional, te dan el dato, te dan la dirección. Aquí lo relevante es que la dirección debe ser unitaria. Por lo tanto, no es llegar y ocupar el dato que te dan, sino que cerciorarse que tiene norma 1. En este ejemplo, este no nos sirve. Este sirve. ¿Okay? Se hace el cálculo con ese, no con el primero. Bueno, entonces, si nosotros consideramos la gráfica, nosotros habíamos establecido con la gráfica de la función, el manto que se produce, si nosotros consideramos un plano, como había hecho el dibujo ahí, que es paralelo al plano XZ, un plano paralelo a la pared, e intersectábamos a la gráfica, lo que queda es una curva, y la recta tangente a la curva en ese punto es la derivada parcial respecto a X. La recta tangente tiene pendiente, perdón, la pendiente de esa recta es justamente este número. Luego este número sigue mediendo pendiente, lo cual no es extraño por la forma, por la definición. Es una pendiente de una recta que es tangente. ¿A qué? A la curva intersección de la superficie con cierto plano que es paralelo al eje X. Bueno, si tomamos el otro plano, el plano que es paralelo al plano XY, ese plano intersecta la gráfica en una región, en una curva, y esa curva tiene recta tangente,
la puede pintar limitado por ahí. La pendiente de esta recta está dada por la derivada parcial respecto a ahí, la pendiente. También las derivadas parciales son razones o tasas de cambio respecto a una variable cuando la otra queda fija, o bien en una cierta dirección. Entonces, esta última idea es la que uno generaliza a... bueno, aquí está el ejemplo, que no habíamos alcanzado a abordar. No se ve muy bien, pero yo creo que se puede colocar. A ver. Ahí. Por ejemplo, para la función f de x, 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, las derivadas parciales son las que se están indicando ahí. Derivamos respecto a x, derivamos respecto a y. Si nosotros consideramos el punto de coordenadas 1, 1, las derivadas parciales de x e y en este punto son el menos 2, 4. Nos está indicando la gráfica de la función f es lo que se llama el paraboloide. No sé si tendremos tiempo en algún momento de estudiar estas figuras. Puede que a lo mejor les voy a enviar un material adicional para que más o menos entiendan esta figura. Es lo que estamos diciendo, que si el paraboloide es una cosa así. Es como un cerro. No tan recto, me quedó bien feo. No es tan recto, no es como una bala, no es una bala, sino es un cerro. Una bala es como un cilindro con una semicircunferencia. Es un cerro. Entonces, es una cosa así. Un cerrito, ¿ya? Ese es un paraboloide. Uno puede precisar, en este caso, el vértice es el origen, no es el dibujo, no es este, pero para que se entienda. Entonces ahí lo que se está mostrando es lo que queda del paraboloide en el primer octante. Recuerde que el primer octante, cuando x, y y z son positivos, es la esquina, lo que se ve justo en esa esquina. Este dibujo sigue para acá, sigue por atrás, ¿ok? Sigue por ahí. Estamos en lo que se ve. Entonces, si nosotros ubicamos el punto de coordenadas 1 en el espacio, la imagen, 1, 1, f de 1, 1, es justamente el que se está indicando ahí. Ahí está el punto 1, 1, 1, que es la imagen. ¿Ya? Que es la imagen. Y nosotros podemos considerar, como bien lo está indicando, si nosotros nos paramos en el piso estamos en el punto de coordenada 1, 1, 0, y tomamos una línea que es paralela con el eje X, ¿ok? Una línea que es paralela con el eje X, la que se está señalizando ahí. Y tú proyectas esa línea en la gráfica, es decir, la imagen de toda esa línea es la curva que llamamos C1. Equivalentemente, si tú tomas ese plano e intersectas a la curva, se va a ver la línea que es C1, y tú puedes dibujar la recta tangente a la curva. ¿En qué punto? En el punto 1, 1, 1, 1, 1, y esa pendiente vale menos 2. Valía menos 2 la de la... Menos 2. Ahí. Ahora, por ejemplo, si tú tomas una línea que es paralela en el piso, tomas la línea que es paralela con el eje Y, que es esta, y tomas la imagen de ese, ¿cuáles son la imagen de todos esos puntos por la función? Te va a dar la curva C2, equivalentemente si consideras este plano, esta pared que es paralela con la pared IZ, y cortas como un cuchillo a la superficie, lo que ves, lo que queda en la superficie es, al menos en esta parte, es lo que se ve en el octante es esa curva. Si tú la cortas completa, tú ves una parábola, ¿no? Si mi paraboloide es este, y tú estás cortando de esta manera, lo que tú vas a ver es una cosa así. La parábola completa, pero aquí lo que se ve es la mitad. Bueno, es la mitad que contiene el punto de coordenadas 1, 1, 1. Si tú dibujas la recta tangente a esa curva que está en azul, que vive en la superficie, esa tiene una pendiente, y la pendiente está dada por menos 4. ¿Ok? Menos 4. Es eso lo que estamos diciendo acá. El plano lo corta, las pendientes son la figura que se está indicando ahí.
Ahora, si tú haces lo siguiente, esta es la parte que nos falta justificar, que vamos a ver si la podemos justificar a partir del lunes, o llegado el momento de cuando hablemos del plano tangente. Si tú dibujas simultáneamente ambas rectas, es decir, en el dibujo de la derecha voy a dibujar también la otra línea, estoy cortando, ¿de qué manera? Así, ¿no? Ahí, si dibujo la otra línea, entonces yo puedo considerar el plano o la hoja de papel que contiene ambas líneas. Ahí no me quedó muy bien. La hoja de papel o el plano que contiene a esas dos rectas, ese es un plano, y ese plano va a tener una particularidad. Ese plano debe ser tangente. O sea, debe ocurrirle esto. Ahí, aquí está rotado los ejes para que se pueda apreciar. Debe cortar ese plano, debe intersectar a la superficie justamente en el punto 1, 1, 1. Debe tocar, debe haber la misma tangencia que ocurría en una variable. Bueno, ese plano se llama el plano tangente. Vamos a aprender a calcular la ecuación de ese plano tangente, yo creo que la próxima semana. ¿Sí? Y va a tener mucho que ver ahí el gradiente de la función. El gradiente nos va a servir para calcular el plano tangente. Lo que hay que motivar, que la definición de diferencial efectivamente te da esta idea. Si la función es diferenciable, entonces existe un plano que tiene esa propiedad. Debe recordarse que la idea de tangencia es una idea local, ¿no? Bueno, este comentario puede resultarle a esta altura una tontera, pero cuando uno habla de una recta tangente en el plano, en la gráfica de una función, ¿cierto? Nosotros hablamos de una recta tangente a la gráfica en ese punto. No significa que la recta intersecta la gráfica solo en ese punto, porque usted puede apreciar que la recta intersecta en más de un punto. Lo que significa que sea tangente es que si usted hace un acercamiento, es decir, hace un zoom, en una parte de la gráfica sí lo hace tangente. Es decir, que si usted hace un acercamiento, usted lo que ve es justamente un solo punto de intersección. Por eso que pongo aquí como una especie de lupa. Si uno tiene una lupa, ahí se ve. Pero si usted ve la gráfica completa, la recta tangente puede cortar en muchas otras partes. Pero localmente, en una porción de gráfica, solamente lo hace así. Entonces esto es lo que uno debería ver. Bueno, esto mismo va a ocurrir en el espacio. Si uno tiene una función buena, va a haber un plano tangente que tiene este comportamiento. Va a ser tangente a la gráfica de la función en una parte. Va a ser como esto. Obviamente que si tú te alejas o consideras toda la gráfica completa del plano y de la función, ese plano puede enrollarse, puede cortar en más de una parte, pero localmente va a ser como eso, ¿ok? Esa es la idea de tangencia. Bueno, para ir terminando esta parte, nosotros podemos decir que si tengo la derivada direccional también me da una pendiente. En todos estos ejemplos que estoy considerándolo están planteados en R2, pero valen en Rn, ¿ah? También habla de una pendiente. Lo que pasa es que más variables, en 3, en 4, ya no lo podemos mirar. No podemos mirar la gráfica de una función de R3 a R, porque eso vive en R4. ¿Ok? No podemos mirar. O sea, para los dibujos, a lo más podemos llegar a R3. Entonces, por eso que lo estamos ilustrando para funciones de R2 a R, porque la gráfica vive en R3, en el espacio ambiente. Pero todas estas ideas valen en general, con cualquier cantidad de variables. Entonces, este número mide la pendiente de una recta tangente a la curva de intersección. Pero la diferencia ahora es que ahora ese plano ya no es paralelo a una de las paredes coordenadas. Ya no era paralelo o a esta o a esa, sino que es oblicuo. Ese plano está chueco, pero va a cortar igual en una curva. Entonces aquí, el plano que está en púrpura es un plano que contiene al vector director, a la dirección. Esa dirección está en el plano, es un vector de 2 coordenadas, cortiana. Entonces, ese plano que es chueco, que no es paralelo ni a esa pared, ni a esa pared, nosotros intersectamos la gráfica de la función con ese plano y nos da una curva también, que es la que está en rojo.
esa curva también puedo dibujar una línea tangente. Y esa recta tangente tiene pendiente, y la pendiente está medida por este número. Así que este número mide también pendiente. Mide en el pendiente en el contexto más general. Y también mide la razón de cambio del f en la dirección del vector, en el punto. Vamos a ver si el lunes planteamos un problema donde precisamos qué entendemos por razón de cambio cuando hablamos de deriva direccional. Un problema con enunciado, clásico. Ya, un comentario final como para ir cerrando esta parte. A veces, y esto ocurre en el plano, ¿eh? En el espacio es bastante más... A veces en el plano, cuando hablamos de dirección, si nos dan un problema, cuando hablamos de dirección estamos hablando de un vector de R2, ¿sí? Para calcular la derivada direccional. A veces nos dicen calcular la derivada direccional de una función f de x, y en un punto a, b, en una dirección, no nos dan el vector, no nos dan las coordenadas, pero nos dicen lo siguiente, en una dirección que forma un cierto ángulo con el eje x positivo. Nos dice que forma un cierto ángulo, θ, con el eje x positivo. Y con este dato tú tienes que encontrar la dirección, ¿sí? Y en este caso, la dirección es coseno del ángulo, seno del ángulo. Esa es la dirección. Si la dirección está dada en términos de un ángulo que forma con el eje positivo, el vector director o la dirección para el cálculo de la derivada direccional es coseno-seno. Trigonometría nomás. El vector la norma de la dirección tiene que tener, la norma del vector tiene que tener largo 1, y este es seno, y este es coseno. Así que las coordenadas de ese punto es coseno-seno. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, así que tiene norma 1. Entonces, por ejemplo, si consideramos la función en dos variables f de x, y, definida donde tenga sentido, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Dónde tiene sentido esta fórmula? Este tipo de cosas las comentamos. Bueno, hay que mirar la fórmula. El x tiene que ser distinto de 0, y el y tiene que ser mayor que 0. ¿Cuál sería el dominio? Dice, el y tiene que ser mayor que 0, o sea, tiene que ser en el semiplano superior. Todos los puntos del semiplano superior tienen segunda coordenada positiva. El x no puede ser 0, o sea, no está permitido colocar algo así, ¿no? Ese punto no está, porque la segunda coordenada es 0. Y tampoco el x es 0. Entonces, es el semiplano superior. ¿Correcto? Es ese punteado ahí, sin el eje. Ese sería el dominio de la función. Bueno, calcular la derivada direccional de esta función, ¿en qué punto? En el punto de coordenadas 2, 1, en la dirección que forma un ángulo de bisectos con el eje positivo. La dirección que forma el ángulo de bisecto, o sea, 30 grados. Nosotros trabajamos en cálculo siempre con radianes, 30 grados, ahí. Bisectos. ¿Cuáles son las coordenadas de la dirección? Bueno, son estas. Coseno C. O sea, este punto, recuerda que este punto, nosotros ya lo dijimos al comienzo, al principio de los tiempos, que nosotros a un punto, para nosotros va a ser sinónimo el punto que la flecha, dos maneras de ver lo mismo. Entonces es el vector director, raíz de 3 medios, un medio es ese, este es D. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el gradiente y evaluar el gradiente en el punto 2, 1. ¿Cómo calculamos el gradiente? Previamente calculamos las derivadas parciales. Recuerde que calcular las derivadas parciales es señalizar qué variable vas a derivar
tienes que señalizar qué variable vas a derivar, automáticamente las variables que quedan pasan a ser tomadas en cuenta como constante. Entonces la derivada de esta expresión respecto a x, este término es 0, y aquí estás derivando 1 sobre x, menos 1 partido por x cuadrado, con ese queda más. Entonces queda la derivada respecto a x, queda así, y el tratamiento al revés, tienes que señalizar respecto a qué variable vas a derivar, ahí respecto a ahí ahora, y hacer el cálculo. La derivada respecto a ahí es el que aparece ahí, que aparece en esa expresión. Formamos el vector gradiente. Después de formar el vector gradiente, evaluamos x2 e y1. Aquí está el vector. Después de eso, obtenemos el resultado, que da 5 cuartos menos 3 medios, y hacemos el cálculo del producto punto. El producto punto del gradiente por la dirección, para obtener un número. Y esa es la derivada direccional de la función en ese punto. Bueno, este es un número positivo. Recordar que si la función es buena y la derivada es positiva, entonces la función como que crece. No, de hecho crece. Y si la derivada es negativa, la función decrece. Si la función es suficientemente buena, es decir, las derivadas son continuas también, derivada positiva significa que hay crecimiento. Derivada negativa significa que hay decrecimiento. Entonces, ¿cómo se puede interpretar la derivada direccional? La derivada direccional podríamos decir geométricamente que si estás parado en el punto x0 y tienes esta es la dirección D, lo que uno podría decir, si la derivada direccional es mayor que 0, uno podría decir que cuando tú te mueves, cuando tú caminas por esa recta, cuando tú te empiezas a mover hacia allá, en esta dirección, empiezas a caminar en esa dirección, la función empieza a subir. Solo por esa línea. Si tú te mueves por esa línea, sube por esa línea. Si las derivadas parciales son positivas, que son caso particular de la derivada direccional, significa, por ejemplo, la derivada respecto a x es moverte por esta línea, en esta dirección. Y la derivada parcial respecto a y es tomar esta otra dirección. Estamos hablando en el plano, ¿no? Es 1 y 2. Entonces, si esta derivada en este punto es mayor que 0, significa que cuando tú te mueves de esa manera, en esta dirección, la función va subiendo. Y si te mueves en esa dirección, la función va subiendo. Entonces va a ser relevante. Entonces, ¿cuál es el punto de la derivada direccional? Si tú estás parado en un punto x0, desde ese punto tienes infinitas maneras de moverte. Te puedes mover en infinitas direcciones. ¿Ok? Entonces la derivada direccional lo que está marcando el signo es si creces o decreces, si escoges una dirección en particular. Lo interesante, y lo vamos a ver a continuación, es que siempre va a haber una dirección en la que este número es el más grande, y una dirección en que este número es el más chico. Esas son como las direcciones óptimas, podríamos decir. Ese es un resultado que es el que se va a comentar ahora. Lo que uno puede observar es lo siguiente. Bueno, la derivada direccional, al igual que en el caso de una variable, al igual que en el caso de las derivadas parciales, también mide una razón de cambio. Mide razón de cambio. Es una razón o tasa de cambio, pero ahora en la dirección del vector. En el punto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, tanto en el plano como en el espacio, pero esto vale en general, es que recuerde el ángulo entre dos vectores. Recordar que el ángulo entre dos vectores, el coseno de teta, es para dos vectores producto punto partido por la norma.
Los vectores, el ángulo entre dos vectores se define como aquel ángulo entre 0 y pi, cuyo coseno está dado por esta expresión. Ese es el ángulo que nosotros hemos definido. O sea, el ángulo es el arco coseno de esto. Entonces, si calculamos el ángulo entre la dirección y el gradiente, hacemos el producto punto. Entonces, la derivada direccional es justamente este número. Porque de acá, U punto B es la norma de U por la norma de B por el coseno, donde coseno es el ángulo. Entonces uno puede jugar con el ángulo. Entonces uno dice, mira, el número que está, gradiente, porque este número está fijo. Este número está fijo. Y tú puedes jugar con las direcciones. Entonces, para algunas direcciones, dependiendo de la dirección, el valor del coseno de ese ángulo. Entonces, lo que uno sabe es que este ángulo, el coseno del ángulo, va a ser 1, que es el mayor valor que alcanza cuando el ángulo es 0. Y el coseno de este ángulo va a ser menos 1 cuando el ángulo es pi. O sea, si acá tengo el U y acá tengo la dirección, y este es el ángulo, θ, entonces lo que podemos tener son dos cosas. Este es U y el ángulo es 0, o sea, aquí está D, el ángulo es 0, o bien puedo tener U, este θ es 0, y acá puede estar D. Este es D y ese es U. El ángulo entonces es este. Pintarlo con ese color. Pi. ¿Sí? Entonces se va a producir el mayor valor y el menor valor cuando la dirección de U, la dirección dada, coincida, sea la misma que la dirección del gradiente, ¿sí? Pero con sentido, con el mismo sentido o sentido contrario. Equivalentemente, cuando D en la dirección del gradiente, se alcanza el valor máximo, y cuando la dirección D es la dirección de menos el gradiente, o sea, dirección de menos el gradiente sería, la dirección de menos U sería esta es menos U. La derivada direccional alcanza el menor valor. Entonces, la derivada direccional siempre oscila entre el mayor valor y su menor. Eso va a ocurrir cuando la dirección se escoge coincidiendo con la dirección del gradiente o con la dirección del opuesto de él. Entonces, de aquí uno obtiene la siguiente propiedad, que es la que vamos a enunciar acá. Dice, si el gradiente es distinto de 0 en el punto, entonces la dirección donde la derivada direccional es el número más grande es esta. Ese número, que es el valor de la derivada direccional, es justo el gradiente, que es un número positivo. Si uno escoge menos este vector, menos el gradiente partido por su norma, como dirección, calculamos la derivada direccional y nos va a dar este número, y este es el menos posible, el más chico posible. Por lo tanto, recordando o teniendo en cuenta que el signo de la derivada de alguna manera mide cuánto crece, uno puede deducir que en el dibujo anterior, ahí, ¿ah? Si tú escoges de todas las direcciones posibles a partir del punto, tú escoges aquella que es justamente la que te da el gradiente, porque el gradiente es un vector de esa cantidad de coordenadas. Si tú escoges esta dirección o te vas por esta dirección, la derivada direccional es positiva, o sea, creces, pero crece bastante más rápido si te vas justamente por esa dirección.
Y si en cambio escoges esta otra dirección, x0, entonces, que es un número negativo, la derivada direccional es un número negativo, y es el menor valor, disminuyes. La función decrece cuando te mueves por esta línea, pero hacia allá. Eso es lo que está indicando. Y este tipo de cosas aparecen cuando la función está midiendo algo. ¿Okay? A ver si el lunes presentamos un problema con eso. Veamos un ejemplo como para cerrar esta parte. Calculemos la mayor y menor dirección, el mayor y menor valor que tiene la derivada direccional en el punto. Entonces, para la función f de x y z, x cuadrado medio, z cuadrado medio, es relativamente fácil comprobar que el gradiente es este. ¿Eh? Este es el gradiente. Recuerda que el gradiente lo llenamos con la derivada respecto a la primera variable. A ver, aquí voy a decir una cosa que podría parecer tonta, pero en realidad no es tanto, porque a veces uno dice, mira, aquí insisto, esto es un comentario que porque vamos a hablar de la regla de la cadena, entonces ahí vamos a ocupar más variables. No hay que acostumbrarse a las variables, a las letras que usamos, sino al carácter y lo que representa cada una de ellas. ¿Okay? Aquí lo relevante no es que ocupe X, Y y Z, ni que ocupe R, S y T. Aquí lo relevante es que R es la primera coordenada, y S es la segunda, y T es la tercera. Esa es la parte importante. ¿En qué orden están? No la letra que esté ocupando. Entonces, si mi función fuera de la forma RST, bueno, la derivada respecto a la primera coordenada que es R, es R. ¿Sí? Y respecto a la segunda coordenada, que la voy a anotar así, voy a usar indistintamente cualquier variable, notación, es respecto a S, pero ¿quién es ese? Es la segunda coordenada, es ese. Y respecto a la tercera coordenada, que es T en este caso, es T. ¿Ya? Aquí entonces no es relevante las letras, sino el orden y lo que representa cada una de ellas. Más adelante vamos a trabajar con muchas más variables y debe quedar claro el contexto, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces el gradiente en un punto x y z es x y z, porque formamos el gradiente con, llenamos con el orden, aquí es importante, primera coordenada, segunda y tercera. De aquí entonces, si el gradiente de f de x y z es esta expresión, la norma del gradiente es la norma de ese vector. Y por lo tanto, en el punto de coordenadas 1, 1, 1, ¿sí? En el punto de coordenadas 1, 1, 1, la dirección donde se alcanza el mayor valor es el gradiente de la función partido por la norma del gradiente de la función. Es eso lo que estamos diciendo acá. Es eso lo que dice el resultado. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y entonces en este caso, el gradiente tiene coordenadas 1, 1, 1 y la norma es raíz de 3. Así que la dirección, que no es necesario calcularla, pero porque nos están pidiendo por el valor de la derivada direccional, la derivada direccional tiene el mayor valor, es la norma de ese vector, que es raíz de 3. ¿Ok? Vamos a contextualizar eso en un problema, a ver si lo podemos hacer el lunes. Bueno, aquí con eso cerramos esta parte. Todo lo que se ha comentado es para aplicaciones definidas de coordenadas a valores reales. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo una función que toma n coordenadas y las transforma en m coordenadas? Ya para este tipo de funciones, ¿qué es lo que hemos hablado? Ya hemos hablado de, para estas funciones, de límites
y continuidad. Y el tratamiento que hicimos para este límite de continuidad fue relativamente sencillo, y también va a ser sencillo, pero hay que calcular un poco más, porque aquí la parte clave es esta. Si la función tiene llegada en Rm, significa que llega a un vector de m coordenadas. Aquí aparece lo que se llama las funciones componentes. 1, 2, etcétera. Entonces, asociada a una fórmula, esto se llama un campo vectorial, tenemos lo que llamamos f sub i de x, son las funciones componentes. El cálculo de los límites y el estudio de la continuidad pasa por hacerlo todo en las funciones componentes. Entonces, por ejemplo, f continua en el punto x0, siempre y cuando cada una de las coordenadas son continuas. Por lo tanto, traspasamos todo el cálculo de una función a cálculo a este tipo de cosas que ya la estudiamos con detalle. Es continuo. En x0. Y eso tiene que ocurrir con todas las coordenadas. Así que el trabajo que hicimos ahora es como trabajar en cada coordenada. Si quisiera calcular un límite, cuando x tiende a x0 de la función, hago el cálculo de ese límite en cada una de las coordenadas, o la existencia o no existencia, usando trayectorias. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la derivada? Bueno, tenemos que definir la noción, pero va a ocurrir en la práctica. Estoy siendo bien informal y muy poco preciso. En la práctica lo que va a ocurrir que hacer un estudio de la diferenciabilidad de esta función va a pasar a hacérselo a cada una de las coordenadas, que ya lo que hemos estudiado con detalle. Hay que precisar esa idea, vamos a hacer la próxima clase. Pero ahora quiero, como para ir redondeando esa idea, plantear un par de problemas, ¿ok? Que involucra todo lo que hemos estado tratando estas 2 semanas. Voy a achicarlo un poco. Bueno, este es un problema de un control, de hace algunos años atrás. ¿Mm? Así que estudiamos este problema. ¿Sí? Bueno, un problema que dice, para una función como la que se está indicando ahí, f de x cuadrado más i a la cuarta, si x es distinto de 0, y 0 si x es 0. Bueno, haga los cálculos y las demostraciones que esté indicando. Muestre que f no es continua, fíjate. Ya. Después dice calcular la derivada direccional en el punto 0, 0, en cualquier dirección, en una dirección cualquiera arbitraria. U. Y después dice calcula la derivada parcial respecto a x, y. Y después vea si la derivada parcial es continua. ¿Ya? Entonces, dice, muestre que la función no es continua. Fíjate que aquí nos está preguntando si es continua. Dice, muestre que efectivamente no es continua. Vamos a mostrar para esta función que el límite no existe. Lo que vamos a mostrar para esta función que límite, vamos a mostrar que el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de x y cuadrado partido por x cuadrado más i a la cuarta no existe. Estamos mostrando algo bastante más fuerte que no sea continua. El límite podría existir y valer 5. Y como no es 0, la función no es continua, pero aquí vamos a mostrar algo que es mucho más fuerte, o sea, bastante más malo. Ese límite no existe. Bueno, y para hacer eso, de acuerdo con lo que hablamos con cierto detalle en su momento, lo que hacemos es coger trayectorias. Aquí dice el resumen,
Vamos a escoger trayectorias. Por ejemplo, una trayectoria sería tomar i igual 0. Escribamos esa idea acá. Ya lo había comentado, entonces con trayectoria. Entonces, si escogemos la trayectoria C1, uno la puede escribir ordenadamente, bonitamente. Vamos a colocar cosas de la forma x, 0, con x en r. Esta es una trayectoria. Estamos diciendo acá que me voy a acercar al origen por el eje X, siguiendo esa línea. Ya, entonces escogemos esta trayectoria y reemplazamos en la función. Estamos diciendo que el i vale 0. Pero si el i vale 0, entonces la función es 0. Ahí. Es constante 0. En particular, uno la anota de esta manera. Es importante que anoten las cosas de manera correcta porque cuando se revise el cálculo, tiene que estar señalizado el cálculo que estamos haciendo. Yo quiero calcular el límite de esta función en la trayectoria C1. Lo puedo indicar de alguna manera, de la función f de x, y. Y ese límite es igual, pongo acá abajo, al límite cuando x tiende a 0 de la función en el punto de coordenadas x, 0. Y este límite va a dar 0. Entonces cuando nos acercamos de esa manera el límite es 0. Bien. Fíjate que si x es 0, el límite también es 0. Tenemos que escoger otra trayectoria. Por ejemplo, si nos acercamos por esta otra, ¿qué trayectoria es esa? Aquí voy a colocar C1. La otra trayectoria es esta. Si te acercas por la raíz al origen, es decir, x, raíz de x, con x positivo, por supuesto, si reemplazamos y por raíz de x, nos va a quedar en el numerador x por x cuadrado, y aquí la cuarta potencia te queda ahí x cuadrado, y sumado con x cuadrado queda 2x cuadrado. Entonces la función en esa línea, que es la gráfica de la raíz, es constante, y constante un medio. Por lo tanto, el límite es un medio. Entonces uno podría escribir acá, tiene que escribir ordenadamente, dice, si llama C sub 2 a esta trayectoria, tipo de la forma x raíz de x mayor que 0, uno dice el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función, pero ahora no el x que cualquiera, sino en la trayectoria C2, en esa que está ahí, es lo mismo que calcular este límite, cuando x, y tiende a 0, 0, en realidad ya no es x, y, sino simplemente anotar x tiende a 0 por valores positivos de la función x raíz de x. Bueno, y ahí como la función es constante es un medio. Como por trayectorias distintas da valores distintos, ya concluimos que el límite no existe. Y si no existe el límite, la función no es continua. La función no es continua entonces. ¿Ya? La función dejó de ser continua. Ya. Calculemos ahora, cerramos la próxima clase, calculemos la derivada direccional de f en el punto 0, 0, en una dirección cualquiera. Escojamos un punto de coordenadas AB con esta propiedad. Esta propiedad nos va a implicar en general, en particular, que ni A y B no pueden ser 0 al mismo tiempo. ¿Ok? Si no, la suma es 1. Bien. Para calcular la derivada direccional, vamos a aplicar el límite. El límite a esta expresión, la derivada direccional era, lo teníamos aquí,
acá estábamos, era este cociente, ahí, ese que está ahí. Formamos el vector x0 más hd, aplicamos la función y le restamos f de x0. En este caso, x0 es el vector coordenada 0, 0 y la dirección es AB, menos f de 0, 0. Bueno, f de 0, 0 vale 0, este tipo es 0. Y la función te queda calcular la fórmula en las coordenadas AH, BH y hay que partir por H. Entonces así estamos calculando usando esta fórmula. Entonces dice, hay que cambiar X, en la fórmula colocamos X AH y BH, y a la fórmula a su vez la dividimos por H. Estamos partiendo por H. Bueno. Entonces lo que podemos hacer acá, fíjate que este H cancela un H de arriba, de aquí podemos factorizar por H cuadrado, y con ese H forma un H cubo que cancela este término. Así que llegamos a esta expresión. A esa. Y cuando tomamos el límite nos va a dar, cuando h tiende a 0, nos va a dar tomar el límite a esta expresión, y cuando h tiende a 0 queda a cuadrado partido por ab al cuadrado partido por a cuadrado. El valor del límite entonces depende de las coordenadas de la dirección. Y ese límite entonces es b cuadrado sobre a si el a no es 0. Entonces hemos calculado la derivada direccional. Entonces la derivada direccional en la dirección u es b cuadrado sobre a, con a distinto de 0. Y si el a es 0, si el a es 0, en particular, fijarse, no, en particular, si el b es 0, en esta fórmula en particular, si b es 0, te queda que la derivada es 0. Si b es 0 significa que el a es más menos 1. Fíjate que de acá, si b es 0, el a es más menos 1. Así que en estas direcciones, la derivada direccional es 0. En particular, la derivada parcial respecto a y. Respecto a x es 0. ¿Mm? En ese punto. Y las derivadas parciales respecto a y, si cambiamos, si ahora el a es 0, uno puede probar que las derivadas direccionales también valen 0. Bueno, entonces hemos calculado las derivadas direccionales. Dependen de la dirección, lo cual está bastante mal. Y vamos a estudiar ahora el cálculo de la derivada parcial respecto a x en un punto cualquiera y ver si es continuo en 0. Vamos a calcular la derivada parcial en un punto x, y distinto de 0. ¿Cómo calculamos la derivada parcial? Bueno, para calcular la derivada parcial hay que derivar acá nomás. Usamos las reglas de derivación usuales ahí. Derivamos un cociente. Nos queda esto. Después de hacer los cálculos, nos queda y cuadrado por un factor de y a la cuarta menos x cuadrado partido por esto. Y la derivada parcial respecto a x en el punto 0, 0 vale 0. Lo que está faltando es ver si la función derivada parcial es continua. Si esta función es continua, es decir, si el límite de esta expresión es 0, cuando x, y tiende a 0. Y en realidad eso no va a ocurrir, porque si nos vamos por la trayectoria 0y, es decir, si x es 0, si x es 0, te queda la expresión y a la 6 partido por y a la 8, y esa es 1 sobre y cuadrado. Y cuando el y tiende a 0, esto se va a infinito. Así que no existe este límite. Por lo tanto, la función de derivada parcial no es continua. Es mucho el cálculo. Ahora, como las derivadas parciales en 0 valen 0, el gradiente también vale 0. Y
y lo que va a ocurrir es que la función no va a ser diferenciable. Esta función no va a ser diferenciable en cero. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un problema que es más o menos englobado a todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento y recordar algo de límite de continuidad. Vamos a recordar algunas cosas de límite de continuidad también en la próxima clase. Bueno, jóvenes, sigamos, vamos a seguir dándole la vuelta a esta misma idea, el lunes también. ¿Ya? ¿Alguna consulta?